Hola, buenas tardes. Mi nombre es Lisbeth García Basolo, soy estudiante de la Universidad Univer Milenio y actualmente me encuentro estudiando el diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia. El día de hoy les presentaré unas diapositivas con respecto a la sospecha de reacción adversa a medicamentos. Para ello, proyectaré mi pantalla mostrándoles las siguientes diapositivas. Bueno, como les comentaba, actualmente estoy estudiando el diplomado en farmacovigilancia y tecnovigilancia. Estoy realizando mi actividad número 3, que consiste en realizar un video explicando una base de datos acerca de la sospecha de reacción adversa a medicamentos. Me encuentro estudiando el módulo 3 de Sistema de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en el sector público y privado. Ok, el día de hoy les mostraré los resultados de una encuesta realizada a 25 personas sobre los datos mínimos para detectar una sospecha de reacción adversa a medicamentos. Si bien es cierto, este es un tema de suma importancia, ya que muchas de las veces se llegan a presentar reacciones adversas a los medicamentos. Para ello, recordemos que una reacción adversa a medicamentos va a ser aquel suceso indeseable que sucede tras la administración de un medicamento, dando por hecho que este suceso no sospechoso surge a través de la implementación de este medicamento. Si bien, como les comentaba, realicé una encuesta a 25 personas, obteniendo datos que me permitieran realizar una base de datos con respecto a sospecha de reacción adversa a medicamentos. Dentro de esta encuesta realicé diversas preguntas con respecto a si alguna vez estas personas han sufrido sobre alguna reacción adversa a medicamentos, para las cuales quise obtener diferentes datos que me ayudaran a detectar si las personas entrevistadas realmente conocen diversos conceptos. Cabe mencionar que dentro de esta entrevista se encuentran tres personas que se dedican a diversas profesiones como enfermería, químico farmacéutico y fisioterapia. Estas tres personas forman parte de mi conjunto de personas encuestadas a las cuales realicé la entrevista para saber si conocen sobre el tema. Para mí fue de suma importancia realizar preguntas como si han presentado reacciones adversas a medicamentos, sabes qué hacer tras presentar una reacción adversa a medicamento y sobre todo sabes notificar una reacción adversa a medicamentos. Son de las preguntas que para mí fueron más importantes y de las cuales destaqué un porcentaje de la población para realizar una tabulación de si estas personas conocen o no los términos. Y bien, como comentaba, en la actividad número 2 se realizó esta encuesta y el día de hoy les estoy mostrando datos significativos obtenidos de esta encuesta. Bien, como primera diapositiva tenemos alergias a medicamentos. Una de las preguntas que yo realicé en la entrevista es si eres alérgico a algún medicamento, para lo cual el 84% de personas sí son alérgicas a medicamentos y el 16% son personas que no son alérgicas a ningún tipo de medicamento, como se muestra en la gráfica. Tenemos un 84% de personas que contestó que son alérgicas a medicamentos y el 16% contestó que no son alérgicas a medicamentos. ¿Qué me demuestra esta gráfica? Bueno, mi conjunto de personas hacen un 100%, de las cuales solamente el 16 sí conocen si son alérgicos a medicamentos. Perdón, no conocen si son alérgicos. Mientras que el 86, que dice que sí saber que es alérgico a medicamentos, dentro de mi base de datos yo pregunté que de ser así, ¿a qué medicamento eres alérgico? Para lo cual en mis resultados se obtuvieron que estas personas son alérgicas a antibióticos y que repetidamente estas personas no son alérgicas a ningún otro tipo de medicamento más que a los antibióticos. Continuando con esta parte de los medicamentos, el porcentaje de las personas encuestadas indican que el medicamento más común al que son alérgicos es la ampicilina. Entre el 86% de esas personas, en su mayoría son alérgicos a la ampicilina, incluyendo a otros tipos de antibióticos como el ciprofloxacino y la micacina, los cuales, como sabemos, son medicamentos recetados por médicos para combatir las infecciones, para lo cual nuestro 86% es alérgico a los antibióticos.
Si bien por otro lado, es muy importante saber qué es una reacción adversa a medicamentos. Como lo mencionamos, una reacción adversa a medicamentos va a ser ese efecto indeseable que surge tras la administración de un medicamento. Pero ¿por qué es importante saber qué es una reacción adversa a medicamentos? Muchas de las veces las personas que sufrimos una reacción adversa ignoramos qué es lo que está pasando en el momento que se nos está siendo aplicado un medicamento. De momento decimos que es normal, que es un efecto que proviene del medicamento, cuando realmente no es así. Si bien es cierto que cuando nosotros se nos es administrado el medicamento y comenzamos a presentar síntomas como prurito, rash, comezón, dolor de cabeza, vómito, náusea, es importante que ese medicamento sea retirado. ¿Por qué? Porque nos está provocando una reacción ajena a lo que el medicamento debe producir. También consideré muy importante que si sabe identificar una reacción adversa a medicamentos, como lo comentaba en un momento, muchas de las personas que llegan a presentar una RAM se les es común decir me están saliendo ronchitas en la piel, se me está poniendo roja la piel. Para ellas es muy común. ¿Por qué? Porque puede ser un efecto del medicamento y no sabe identificarla. Llega a suceder que se les es administrado un medicamento y presentan estos síntomas y para ellos solo es dejarlo pasar y no lo comunican de inmediato. Actualmente me encuentro laborando en el Centro Médico de Toluca y he tenido la oportunidad de estar en casos de pacientes que han presentado una reacción adversa a medicamentos, por lo que es muy común que estas personas se limiten a decir si están sufriendo esta reacción. Muchas de las veces dejan que pase la reacción y ya hasta días después comentan que se sintieron mal, que tuvieron como diferentes síntomas y el medicamento en ningún momento se le retiró. Por ello, destaco que el 75% de las personas encuestadas mencionan no conocer el concepto de reacción adversa a medicamentos, por lo que el mismo porcentaje de estas personas desconoce cómo identificarlos. Desconoce cómo identificar que está presentando una reacción al medicamento y qué hacer ante esta. Sin duda, lo importante es retirar el medicamento, acudir a nuestro médico de cabecera y, bueno, informarle que está obteniendo una reacción y que está teniendo síntomas que en su momento no había presentado con algún otro medicamento. Muy bien, otra pregunta es, ¿ha presentado reacción adversa a los medicamentos? Muchas de las veces la gente confunde un efecto secundario con una reacción adversa a los medicamentos, cuando realmente son términos totalmente diferentes, para lo cual estas personas consideran que el dolor de cabeza, que tal vez algunas otras reacciones o síntomas que han presentado se debe a que es un efecto secundario del medicamento. Bueno, de las personas encuestadas, 20 de ellas indican no haber presentado en ninguna ocasión reacción adversa a medicamentos, mientras que el 15% sí han presentado reacciones adversas a medicamentos. Pero mucho ojo aquí. Por ello coloqué ¿sabías que el 15% de de las personas presentan reacción a los medicamentos que son alérgicos? ¿Esto a qué se debe? A que mediante una entrevista cuando las personas van a una consulta, cuando están siendo internadas en el hospital, se les pregunta si son alérgicas a medicamentos, para lo cual a lo mejor ellas con sinceridad responden, hasta ahorita no sé, no me ha hecho reaccionar a lo mejor un medicamento. Y existen otro tipo de personas que a lo mejor se limitan a contestar ese tipo de preguntas porque no lo consideran importante. Si bien es cierto, existe un porcentaje que dice que las personas presentan reacción adversa a los medicamentos a los que son alérgicas, tal vez porque desconocen que son alérgicas o porque se limitan a contestar si realmente presentan una alergia a algún tipo de medicamento, para lo cual esa información es de suma importancia, ya que solamente así podremos evitar una reacción adversa a los medicamentos. La siguiente pregunta es, ¿sabe notificar una reacción adversa a medicamentos? Y conoce la función de COFEPRIS. Si bien les decía al inicio de las diapositivas, se contó con la presencia de tres personales de la salud, los cuales ellos hacen el 14% que dice que sí sabe notificar una reacción adversa a medicamentos, mientras que el 86% de las personas que son estudiantes, que son amas de casa, que no son trabajadores relacionados con la salud, desconocen cómo notificar una RAM y sobre todo desconocen la función que hace COFEPRIS ante las reacciones adversas a los medicamentos.
Por ello, con lo que se rescata que de las tres personas encuestadas son personal de la salud, por lo que ellas conocen cómo notificar una RAM y la función de COFEPRIS ante la RAM. Si bien sabemos los que pertenecemos a este sector de la salud, que como médico, paciente, funcionario del personal de la salud, puedes notificar una RAM. Pero como lo decía, los pacientes tal vez no sepan esta información y por ello es informarlos continuamente para que ellos conozcan sobre estas reacciones adversas a los medicamentos, ya que muchas de las veces solamente el personal de la salud conoce que puede notificar una RAM, que él puede redactar su reacción adversa presentada, mientras que otro personal, tal vez el número de las personas encuestadas radian desde los 16 a los 25 años, que desconocen los términos y sobre todo desconocen que ellos mismos pueden notificar estas reacciones adversas a los medicamentos. Si bien coloqué un material de apoyo para seguir con la información y propagar la información, sobre todo sobre lo que es la reacción adversa a los medicamentos. Para ello coloqué dos videos que serán proyectados al final de la diapositiva. Aquí se encuentra la tabla de la base de datos, en la cual solo coloqué a 20 personas, colocando su nombre, su género, su edad, su estatura y su peso. Para estos son datos significativos, ya que son datos que también nos ayudan a detectar ciertas reacciones adversas. En el cuadro clínico coloqué si son alérgicos a medicamentos y de ser así, a qué tipo de medicamento. En el historial clínico coloqué si ha presentado alguna RAM y de ser así a qué medicamento, cuál fue la vía de administración, cuál fue la dosis ingerida y la frecuencia con la que se le estaba aplicando o con la frecuencia con la que estaba tomando el medicamento. Esta base de datos me va a ayudar, va a ser útil ya que nos permite conocer sobre todo al paciente y si durante su vida diaria ha presentado alguna reacción a algún medicamento. Y bien, bueno, concluyo con mi diapositiva, esperando que haya sido útil, que haya sido interactiva, que haya podido permitir a los demás conocer un poco sobre la información de las reacciones adversas y qué hacer ante una reacción adversa a medicamentos.
Bueno, de mi parte eso sería todo y muchísimas gracias por haber interactuado conmigo y por haber formado parte de esta exposición.